En este vídeo vamos a jugar con el concepto de logaritmo, que de ninguna manera debe ser confundido con el concepto de algoritmo, que es otra cosa bien distinta. Además de ser el apodo de este famoso matemático árabe, algoritmo es el nombre que se da a un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. En fin, hecha esta aclaración, ponemos ante tus ojos todo lo que sabemos sobre el concepto de logaritmo. Bueno, pues vamos allá. Fíjate, debemos calcular el logaritmo en base 2 del número 8, logaritmo que, por ejemplo, bautizamos x. Así las cosas, si el logaritmo en base 2 de 8 es x, de acuerdo con la definición de logaritmo, entonces la base 2 elevada al logaritmo ha de ser igual a 8. Fíjate que 2 elevado al cubo es justamente 8. Y claro, si 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 3, con cualquiera que se atreva apostamos tranquilamente la vida a que x es 3. Seguimos. Logaritmo en base 2 de un 16avo, logaritmo que bautizamos x. Y claro, si el logaritmo en base 2 de un 16avo es x, de acuerdo a la definición de logaritmo, sucede que 2 elevado a x es un 16avo. Y fíjate, en el denominador 16 es 2 a la cuarta, luego un 16avo es 2 elevado a menos 4. Y así las cosas, si 2 elevado a x es igual a 2 elevado a menos 4, entonces x es menos 4. Seguimos, fíjate ahora, logaritmo en base 4 de 64, logaritmo que bautizamos x. Si el logaritmo en base 4 de 64 es x, de acuerdo con la definición de logaritmo, apostamos la vida a que 4 elevado a x es 64. Y qué casualidad, 64 es 4 elevado a 3. Naturalmente, si 4 elevado a x es igual a 4 elevado a 3, entonces x es igual a 3. Vamos con este caso, logaritmo en base 4 de un cuarto, logaritmo que llamamos x. Si el logaritmo en base 4 de un cuarto es x, según la definición de logaritmo, sucede que 4 elevado a x es un cuarto. Fíjate que un cuarto es exactamente lo mismo que 4 elevado a menos 1. Y claro, si 4 elevado a x es igual a 4 elevado a menos 1, entonces x es menos 1. Seguimos, fíjate, logaritmo en base 4 de 2, logaritmo que bautizamos x. Si el logaritmo en base 4 de 2 es x, de acuerdo con la definición de logaritmo, sucede que 4 elevado a x es 2. Observa que 2 expresado como potencia de 4, 2 es precisamente 4 elevado a un medio. Y claro, si 4 elevado a x es igual a 4 elevado a un medio, entonces x es un medio. Este caso, si el logaritmo en base 8 de 4 lo bautizamos x, entonces 8 elevado a x es 4. Y ahora vamos a manipular este 4 de modo que lo expresemos como una potencia de 8. De entrada, fíjate que 4 es 2 al cuadrado. Y fíjate ahora, aquí tienes 2 al cuadrado. Y lo que buscamos es que dentro de este paréntesis aparezca el 8, lo cual es bien sencillo. Para que aparezca el 8, elevamos el número 2, lo elevamos a 3, y para que nada cambie, este exponente lo dividimos por 3. Naturalmente, si
Fíjate, 8 elevado a x es igual a 8 elevado a 2 tercios, entonces x es 2 tercios. Este caso, logaritmo que bautizamos x, por tanto 8 elevado a x es 16 y vamos a manipular de modo que el número 16 vamos a expresarlo como una potencia de 8. Fíjate que 16 es 2 elevado a 4. Aquí tienes tal cual 2 elevado a 4 y para que aquí aparezca el número 8 lo que hay que hacer es elevar a 3 este número 2, como hemos hecho aquí. Para que nada cambie, este exponente lo dividimos por 3. Naturalmente, si 8 elevado a x es igual a 8 elevado a 4 tercios, entonces x es 4 tercios. En este caso, si el logaritmo en base 1/3 de 9 se llama x, entonces 1/3 elevado a x es igual a 9. Observa que 9 es lo mismo que 1/9, es decir, 1/3 elevado a menos 2. Y si 1/3 elevado a x es igual a 1/3 elevado a menos 2, entonces x es menos 2. Vamos con los últimos 4 ejemplos de este vídeo. Fíjate, logaritmo en base 1/3 de 1/81. Logaritmo que bautizamos x. Por tanto, según la definición de logaritmo, 1/3 elevado a x es 81. Observa que 81 es 3 a la cuarta, que es lo mismo que 1/3 elevado a menos 4. Y claro, si 1/3 de x es igual a 1/3 elevado a menos 4, entonces x es menos 4. En este caso estamos ante un logaritmo decimal, un logaritmo en base 10. El logaritmo lo bautizamos x. Eso significa, de acuerdo con la definición de logaritmo decimal, que 10 elevado a x es igual a una centésima. Una centésima puede expresarse trivialmente como potencia de 10. Una centésima es 10 elevado a menos 2. Y claro, si 10 elevado a x es igual a 10 elevado a menos 2, entonces x es menos 2. Aquí de nuevo un logaritmo decimal, un logaritmo en base 10. Si el logaritmo lo llamamos x, entonces ha de suceder que 10 elevado a x sea igual a 10.000, que es la potencia cuarta de 10. Y claro, si 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 4, entonces x es 4. Por fin, este ejemplo, logaritmo en base 2/3 de 81/16. Logaritmo que bautizamos x. De acuerdo con la definición de logaritmo, sucede que 2/3 elevado a x es igual a 81/16 y se trata de manipular este número de modo que lo expresemos como potencia de 2/3. Fíjate, 81 es 3 a la cuarta y 16 es 2 a la cuarta. Luego este número es la potencia cuarta de 3 medios. Y 3 medios, coño, qué casualidad, es el inverso de 2/3. Por tanto, 3 medios elevado a 4 es lo mismo que 2/3 elevado a menos 4. Así las cosas, si 2/3 elevado a x es igual a 2/3 elevado a menos 4, entonces x es menos 4. En fin, despedimos el vídeo recordando e insistiendo en que los logaritmos aparecen hasta en la sopa en las carreras de ciencias y advirtiendo, que quede muy clarito, advirtiendo que no es de recibo que ninguno de estos 12 ejemplos nos deje con el culo al aire.